El enfoque centrado en soluciones. Yo soy Gabriel de Velasco y me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Vamos a hablar sobre el enfoque centrado en soluciones una vez más. Yo soy el director de la Universidad Sistémica de Iberoamérica, fundador de Centro Constela y director de Actitud Sistémica. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast donde exploraremos herramientas poderosas para el desarrollo personal, la psicoterapia y el crecimiento organizacional. En este episodio profundizaremos en el enfoque centrado en soluciones de acuerdo a cómo lo vemos nosotros desde la mirada de la Universidad Sistémica de Iberoamérica. Una innovadora metodología que combina la claridad estructural de las constelaciones sistémicas con la efectividad del enfoque centrado en soluciones. Acompáñame mientras exploramos una conversación reveladora entre mi querida maestra Insa Sparrer y mi otra querida profesora que lamentablemente ya trascendió, que es Elizabeth Ferrari. Me he formado con ambas desde hace muchos años y también con mi querido maestro Matías Varga Bonquivet, allá en Alemania, también en Uruguay, en Colombia, en muchos países ya prácticamente desde el año 2012 y hasta la fecha. Y bueno, en esta conversación que ellas tuvieron, pues se puede hacer una deconstrucción de lo que es el lenguaje transverbal y el enfoque centrado en soluciones. Vamos a descubrir cómo la sintaxis de las preguntas, los esquemas mentales y el lenguaje transverbal pueden transformar nuestra manera de abordar problemas y encontrar soluciones. Si eres terapeuta, coach, consultor o simplemente alguien interesado en nuevas perspectivas para el cambio y la resolución de conflictos, este episodio te dará herramientas valiosas. Prepara un espacio tranquilo, abre tu mente y sumérgete en esta aventura que vamos a tener a partir de este momento con el enfoque que tenemos nosotros en nuestra universidad que nos permite cambiar nuestra mirada del problema hacia la solución. Comenzamos. La vinculación de dos escuelas efectivas y bueno, vamos a hablar de ello. El enfoque centrado en soluciones se basa y amplía el de la escuela de Milwaukee, en la cual fue fundada por Insoo Kimberg y por Steve DeShazer. Las preguntas posibles se ordenan según categorías sintácticas. Los esquemas conceptuales de constelaciones estructurales ayudan a decidir en qué medida deben considerarse en su estado actual. Esto crea la base para formular preguntas apropiadas. El lenguaje transverbal permite además a terapeutas, a los consultores, a los asesores, a utilizar una multitud de intervenciones centradas en soluciones. Pensamiento, acción y lenguaje centrados en soluciones. Elizabeth Ferrari hace una reflexión y dice que el pensamiento, la acción y el lenguaje centrados en soluciones, así como el enfoque en soluciones como forma de vida, pueden verse desde diferentes perspectivas. Y le pregunta Elizabeth a Insa Sparrer, ¿qué crees que vincula todas estas perspectivas? ¿Cuál es la base común de los enfoques centrados en soluciones? Insa comenta: creo que todos los enfoques centrados en soluciones tienen en común que el problema y la solución son independientes entre sí y que podemos enfocarnos directamente en la solución sin necesidad de analizar el problema en profundidad. Un enfoque centrado en soluciones es un término amplio, una base. Esto implica utilizar en la medida de lo posible los términos ya empleados por la otra persona en la conversación, es decir, parafrasear, utilizar las palabras de nuestro interlocutor dentro de nuestra conversación. También formular preguntas de seguimiento que permitan al cliente diferenciar aún más
y discernir las diferencias relevantes para sí mismo. Esto lo podemos aplicar con cualquier interlocutor, incluso con nuestra pareja, es decir, formular preguntas de seguimiento que nos ayuden a ir haciendo distinciones, a ir haciendo diferencias y poder discernir estas distinciones más relevantes para poder avanzar en nuestra conversación. También el uso de preguntas de escala. Por ejemplo, en una escala del 0 al 10, ¿cómo estás ahora? A diferencia de cómo estabas hace un mes o la semana pasada. Estas preguntas de escala son fundamentales dentro de nuestro procedimiento. Las preguntas adicionales como la pregunta de sustitución, esta pregunta de en lugar de o también incluso preguntas circulares. Al final de este podcast vamos a profundizar sobre las preguntas circulares, así que quédate al final porque es muy interesante este tema de las preguntas circulares. La transición de la descripción causal del problema del cliente a una contemplación no causal de posibles cambios a través de la pregunta del milagro. Es muy interesante también. Ya tenemos un capítulo sobre el milagro, búscalo en nuestro canal de YouTube, donde hacemos una meditación del milagro y la constelación del milagro. Búscalo como la constelación del milagro en el canal de Gabriel de Velasco en YouTube. Observaciones apreciativas. Es muy importante siempre un lenguaje apreciativo durante toda la conversación en lugar de tomar una postura adversarial. Con el procedimiento centrado en soluciones podemos avanzar inmediatamente hacia la solución. Una solución que se manifiesta cuando el cliente se siente mejor de alguna manera. Por eso, en constelaciones estructurales y en nuestras intervenciones con empresas o con ejecutivos o con una familia o con parejas, etcétera, o en un proceso personal, siempre preguntamos mejor, peor, igual o diferente. Ahora, ¿qué significa el enfoque centrado en soluciones? Pues bueno, nosotros en constelaciones estructurales utilizamos formatos específicos para constelaciones estructurales, lo que permite un cambio de paradigma de la orientación al problema hacia un enfoque en soluciones. Esto permite formular múltiples preguntas que pueden ser relevantes. Algunas preguntas clave pueden ser, por ejemplo, ¿hay alguien con quien te volverías menos similar cuando ocurre el milagro? O como lo decimos aquí desde la Universidad Sistémica de Iberoamérica, le advertimos al cliente, mira, te voy a hacer una pregunta un poco extraña. Cuando cumplas tu objetivo, ¿a quién te vas a parecer menos? O cuando este problema esté resuelto, ¿a quién te vas a parecer menos? Si el milagro ha ocurrido ahora, ¿cómo manejarás esto? O, por ejemplo, ocurre un evento irritante después del milagro. ¿Qué no sucedería sin él? Ahora que el milagro ha ocurrido, ¿cómo lidias con eso? Estas preguntas permiten estructurar y sintetizar mejor los detalles de la solución. Ahora, vamos a hablar sobre la extensión del lenguaje verbal con el lenguaje transverbal en las constelaciones estructurales. Matías Varga von Kievet, que fue el creador junto con Ince Sparrer de las constelaciones estructurales, consideran la percepción representativa como una fuente clave de preguntas. Según él, la selección de posibles experimentos elegidos por un terapeuta no sigue solo un esquema, sino también está relacionado con la percepción representativa. Yo digo en mi libro, El ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones, que la percepción representativa es todo aquello que el representante percibe en su cuerpo y que no le corresponde al representante, sino a lo representado. En este sentido, los esquemas mentales también son una base fundamental de nuestro enfoque en constelaciones estructurales. Se basa en esquemas mentales como, por ejemplo, el tetralema o el esquema del triángulo de polaridades de creencias,
y estos esquemas mentales son independientes del contenido y permiten formular preguntas apropiadas sin la necesidad de conocimientos previos sobre el contenido. Es muy interesante el trabajar desde constelaciones estructurales porque todo el tiempo estamos haciendo preguntas transverbales, es decir, a través de la misma constelación estamos haciendo un testeo, estamos haciendo pruebas y podemos intervenir en caso de que suceda alguna superposición de contexto. Entonces, los esquemas mentales pueden ayudarnos a formular preguntas estructuradas y a permitir que los clientes recuerden hechos esenciales más rápidamente. Por ejemplo, cuando usamos una escala como esquema mental, podemos centrarnos en los movimientos de cambio del cliente sin depender del contenido específico. Ahora, si hablamos del lenguaje pictórico en las constelaciones estructurales, ¿cómo complementa el lenguaje transverbal de las constelaciones al trabajo centrado en soluciones? Y entonces Ince-Sparrer nos dice que la ventaja del lenguaje pictórico es que revela información que no puede expresarse fácilmente en palabras. A través de constelaciones estructurales podemos hacer visibles aspectos que de otro modo permanecerían ocultos. En los testimonios de los clientes desde hace ya bastantes años, yo considero que he facilitado más de 8,000 constelaciones desde que inicié con este trabajo. Lo que reportan los clientes es que les da una información más allá de las palabras. Entonces se llevan un gran aprendizaje de sí mismos y eso después en los procesos, ya sea de psicoterapia individual o de coaching, vamos eh, despejando esas ecuaciones y trayendo esa información para poderla verbalizar. Es decir, una sola constelación nos puede dar teras de información que después en las sesiones individuales podemos ir aterrizando para llevarlas a un plan de acción. ¿Cuál es la diferencia entre recordar algo en el estado del milagro y recordarlo en una constelación? Bueno, pues en una constelación el cliente puede percibir su cambio desde diferentes perspectivas, lo cual enriquece su comprensión del proceso. Constelaciones orientadas hacia la solución y cuál es su impacto. En las constelaciones orientadas a la solución, las partes de la respuesta a la pregunta del milagro se organizan en el espacio a través de representantes. Estamos hablando de una constelación, es decir, que hay un espacio de trabajo y hay representantes. Ahora, estos representantes pueden ser personas o también lo podemos hacer con objetos. ¿Qué diferencia hay si se realiza esta constelación además de una entrevista? La constelación permite visualizar la solución de manera más clara, de una manera más tangible. Además, el lenguaje pictórico parece fortalecer la memoria del cliente. Ahora, ¿cuándo recomendaríamos especialmente el uso de constelaciones después de una sesión de terapia o de una sesión de coaching? Digamos, una sesión tradicional o verbal, pues la podemos recomendar cuando el cliente tiene dificultades para separar diferentes contextos que pueden estar superpuestos o cuando necesita experimentar un cambio de perspectiva más profundo. Fíjense, poco a poco he ido dándome cuenta de la importancia de las constelaciones estructurales porque nos ayuda a apreciar lo que está devaluado. Nos ayuda también a distinguir lo que puede estar confundido. También, en mi experiencia personal, tanto como cliente como también a la hora que trabajo con mis consultantes, a recordar lo que está olvidado y a clarificar lo que está entremezclado. Y esto ayuda también a reconocer lo que está excluido y a contextualizar lo que está identificado, ya que a veces necesitamos recordar algo, incluir algo, compatibilizar algo, distinguir, etcétera. Por eso son tan poderosas las constelaciones estructurales. Y yo lo veo como un enfoque visual y al mismo tiempo vivencial que nos ayuda a mirar las situaciones desde otras perspectivas.
En conclusión, nuestro enfoque de constelaciones estructurales y ahora que estoy desarrollando este concepto del Flow Structure Constellations con otras metodologías, otras miradas, en donde vamos trascendiendo y profundizando todavía más con los formatos que es la constelación de aproximación al objetivo, la constelación del problema, el esquema de 9 y 12 campos, el triángulo de polaridades de creencias, el cuadrado de valores, el tetralema, la entrevista geométrica de solución, las 5 lógicas. Híjole, está esto creciendo muchísimo y todo al servicio de nuestros clientes. Estos formatos provienen de constelaciones lógicas y otros formatos del enfoque orientado en soluciones. Entonces, la pregunta que surge es cuáles tienen su origen en el enfoque centrado en soluciones. La pregunta del milagro, por ejemplo, el uso de las preguntas de escala, la entrevista geométrica de solución y la constelación del tetralema. Ahora, es fascinante cómo estos enfoques pueden cambiarse y complementarse entre sí. La combinación del enfoque centrado en soluciones con el trabajo de constelaciones estructurales nos ha demostrado que ambos enfoques se enriquecen mutuamente. Así que yo les doy las gracias por estar aquí. Les hablábamos que íbamos a profundizar sobre las preguntas circulares y lo vamos a hacer a partir de este momento. Las preguntas circulares tienen que ver con traer a la conversación a una persona que no está presente en este momento físicamente. Por ejemplo, yo le pregunto a mi cliente, si tu jefe estuviera aquí, ¿cómo me estaría narrando esta situación? O, por ejemplo, si el consumidor final del producto que tu fábrica produce estuviera aquí sentado entre nosotros, ¿qué nos diría sobre el cambio de empaque que acaban de lanzar? Por ejemplo, esa es una pregunta circular. O, por ejemplo, si tu esposa estuviera aquí, ¿qué nos estaría diciendo? Y bueno, tiene muchísimas aplicaciones y ya en otro momento vamos a profundizar sobre ello. Espero que este episodio te haya gustado mucho. Mi compromiso contigo es darte lo mejor a través de nuestros videos, de nuestros cursos, de nuestras sesiones individuales personalizadas y de las intervenciones que tenemos en los equipos de trabajo. Comenta, dame tu opinión y aporta tus reflexiones debajo del video. Esto me inspira. Comparte y ayúdame a que más personas se beneficien de estos contenidos. Crea y utiliza lo aprendido para contribuir con las demás personas. Yo soy Gabriel de Velasco, te mando un abrazo, hasta la próxima.